Hola, yo soy Kauter Bakti Dalbane y hoy os voy a presentar un estudio denominado Discursos y manifestaciones del racismo en Madrid, un análisis del prejuicio sutil y manifiesto. El racismo actual, también denominado como racismo moderno contemporáneo, constituye un problema social y estructural que impregna nuestra sociedad a todos los niveles y que ha sabido adaptarse a las características actuales de nuestra sociedad, manifestándose de una manera mucho más sutil, pero no por ello menos dañina. Sin embargo, el auge de la extrema derecha, entre otros factores, está haciendo que de nuevo estas expresiones tengan una mayor aceptación social, es decir, que tengan una mayor legitimidad a la hora de expresarlas. ¿Qué es lo que pretendo con este estudio? Es conocer el discurso en torno al racismo entre unos y unas participantes de unos talleres de sensibilización contra el racismo en la Comunidad de Madrid, impartidos en el marco del proyecto COCO, que el proyecto COCO viene de Contra el Odio Cotidiano. En cuanto a los objetivos específicos, por un lado identificar los principales enfoques discursivos en torno a la temática y por otro lado detectar en qué medida predomina el racismo sutil o manifiesto entre las personas que participan del proyecto. ¿Cómo lo hago? Pues mediante la aplicación de una metodología mixta. Por un lado, finalmente elaboré 7 grupos de discusión y 65 test de prejuicio sutil y manifiesto que son aplicados a esas mismas personas que participaron en los grupos de discusión. El análisis lo hice con el Atlas TI, con el SPSS, para cada una de las técnicas. Este es el diseño final de los grupos de discusión y el trabajo de campo se llevó a cabo durante el año 2022 entre febrero y marzo. Febrero era de captación y marzo de aplicación de las técnicas. Este cuadro representa las entidades con las que finalmente colaboré, ya que tenía que buscar tanto el espacio como las personas participantes de los grupos de discusión y en la formación en general. En cuanto a las sesiones, estas tenían un formato de taller de 3 horas aproximadamente, con 2 bloques bastante bien identificados. Por una parte, la primera parte de recogida de datos, en la que se presentaba tanto el proyecto como la formación y se aplicaba tanto el test de prejuicio sutil y manifiesto como los grupos de discusión. Y tras una pausa en la que se hacía una merienda, se hacía una segunda parte de evolución con una explicación tanto teórica como participativa de los contenidos y una evaluación del taller. En cuanto a las principales conclusiones, los enfoques discursivos finalmente fueron 3, con un discurso antirracista crítico, otro aparentemente no racista y un discurso racista explícito. El discurso antirracista crítico es un discurso más igualitario y en pro del cambio. Se veía el racismo como una emergencia social cuya solución tenía que estar coordinada entre los distintos ámbitos y a largo plazo, es decir, como un hecho social total. Y predominaba en 3 grupos con un perfil de estudiantes de carreras universitarias, mayoritariamente de carreras de ciencias sociales. En cuanto al discurso aparentemente no racista, se concebía el racismo como un problema que tenía una fácil solución individualizada y muy cortoplacista, también en 3 grupos de discusión, pero este perfil es mixto, es decir, con y sin carreras universitarias, al igual que el discurso racista explícito, aunque se dio de una manera mucho más puntual en 2 grupos concretos y basado sobre todo en una no conciencia real del racismo como un problema. En cuanto a los resultados del test de prejuicio sutil y manifiesto, predominaba el prejuicio sutil en el 60% de los participantes y luego el 21,5% eran fanáticos, es decir, que tenían una expresión de racismo más abierto, más manifiesto, y tan solo el 9,2% eran igualitarios. A este test yo le añadí una escala de autopercepción como persona racista en la que 1 significaba nada racista y 10 era muy racista.
Y pues para un poco ver en qué medida coincide con los resultados del test. Y pues aquí se observa una clara brecha, sobre todo en nada racista y muy racista, ya que es tal y como se puede observar, pues casi el 60% decían que tenían algo de racismo, lo cual coincidía también con el discurso que daban en los grupos, y coincidía pues en parte con los resultados del test de prejuicio sutil. No había una brecha tan grande. Sin embargo, donde hay una mayor brecha pues es con la de las personas que se consideran nada racistas, ya que son casi el 40%, mientras que aquí vemos que tan solo el 9,2% pues eran igualitarias. Y algo similar sucede con las personas que se consideran muy racistas, que es solo el 6,3%, mientras que el racismo fanático se da en el 21,5% de estas personas. Si hacemos un desglose por nivel de estudios, observamos que hay un mayor prejuicio sutil entre personas con estudios no universitarios que con estudios universitarios. Hay un mayor prejuicio manifiesto entre las personas con estudios universitarios, con un 25%. Sin embargo, aunque haya este mayor prejuicio manifiesto, lo cual en realidad no le quita valor, pero sí aquí se puede observar pues, que entre las personas con estudios universitarios hay más personas que son igualitarias. Sin embargo, pues nada comparado con el porcentaje de personas con prejuicio manifiesto, que pasa del 13,6% de personas igualitarias a 25% pues, de racismo manifiesto. Si hacemos una comparativa de los discursos con los resultados del test, se observa que dentro del enfoque antirracista crítico, que eran 3 grupos de discusión, solo hay un 10,8% de personas con valores igualitarios. Por otro lado, el 3,2% se autodetermina como persona muy racista, lo cual puede ser coherente con los resultados de los grupos de discusión, ya que era un discurso muy minoritario. Y por otro lado también el 20,5% de personas que se enmarcan dentro del prejuicio manifiesto nos da a entender que hay más personas con actitudes racistas de las que se manifiestan los grupos de discusión en la escala de autopercepción como persona racista. En cuanto al discurso antirracista crítico, centrándonos en este, vemos que solo un grupo muestra una coherencia entre los resultados de los grupos de discusión y los test. Mientras que los 2 grupos restantes se observa que no hay una coherencia muy clara entre ambos resultados, ya que pues, a pesar de tener un discurso antirracista crítico, en ambos obtienen altos porcentajes de fanatismo y unos resultados nulos en la categoría igualitaria. Los principales motivos podrían ser que pueda ser por el sesgo de deseabilidad social, ya que pues, muchas veces se trata de presentarnos, o sea, nos tratamos de presentar como políticamente correctas y no, a lo mejor no se ha expresado del todo lo que se opinaba de verdad, que el número de la muestra sea demasiado escasa, lo cual es cierto, ya que esto es un estudio exploratorio y de caso y no se puede extrapolar a la población genérica. Y pues otro motivo es lo que estábamos hablando al principio, que el racismo se ha sabido adaptar también, que ha calado incluso entre personas que pueden considerarse progresistas y que saben que los prejuicios no son buenos, pero que tienen ese racismo aversivo, que ese es el nombre que se le da, que hace que de manera inconsciente pues, puedan tener esos sesgos implícitos. Esto es la publicación de este estudio, que está en abierto por si la queréis ojear. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que habéis podido ver esta presentación y espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias.